Entonces aquí dice, bueno, aquí qué está pasando. Tennessee Williams se viene con un tranvía llamado Deseo. Y a esto es una historia donde Blanche llega con una mente alucinada a la casa de su hermana y de su cuñado Stanley, que es un personaje básico, rudo, y que le va a inspirar a ella en su alucinada locura un erotismo prohibido y pasional. Esto lo están haciendo en el teatro. Y esto es dificilísimo que lo vayan a pasar en la televisión. Por eso es que los estudios de Hollywood, cuando la televisión empieza a generarles una competencia tan poderosa y se van a ver en verdaderos problemas, se tienen que volver increíblemente creativos. Entonces habíamos visto en su momento cómo Cecil B. DeMille había optado por las grandes superproducciones y había montado 20.000 extras, y eso Moisés llegaba y en el piso convertía a los callados en culebras y las 7 plagas. Bueno, pues Samuel Goldwyn va a llevar este tranvía llamado Deseo a la pantalla con Marlon Brando, y va a llamar ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Nos va a llevar al cine, y eso va a ser escandaloso en la época. Tennessee Williams nos va a hablar de una mujer absolutamente solitaria que comparte su vida única y exclusivamente con un zoológico de cristal, unas figuritas de cristal que están en la repisa, que es todo el contacto que ella tiene. En un momento dado, cuando se lo rompen, le rompen la vida. La soledad empieza a aparecer como un espectro. La pintura de Hopper es una pintura de personajes aislados y solitarios. Es una pintura muy bonita, pero si usted ve, todo el mundo está en una luz fría, solitario, en un billar, en un bar, en un escaparate. Hay mucha soledad. O sea, hay grietas en toda esta felicidad que se están viendo en el arte. Pollock empieza a crear una pintura muy fuerte, empieza a desarrollar las manchas y lo empiezan a llamar el goterero de la pintura, y empieza a mirar de otra manera, y los artistas empiezan a sospechar. En el cine va a aparecer un personaje que empieza a cuestionar la familia, empieza a sentirse incómodo en la familia. Aparentemente no hay nada que en realidad lo esté molestando que uno diga, pero el hombre siente que toda esta perfección a él no lo está satisfaciendo. El personaje se llama James Dean, y hace una película que se llama Rebeldes sin Causa, la primera película que cuestiona a la familia. Y esto está sucediendo como en otra esfera de la gran conformidad del modo de vida americano. De este mismo ambiente, de estos mismos personajes, va a surgir un grupo, una joven generación, que son los precursores de lo que más adelante va a ser un movimiento gigantesco. Estos personajes se llaman los Beat, son literatos, son poetas y son escritores. Ellos vienen después de unos que se llamaban los hipsters. Los hipsters eran un grupo de pelados que estaban absolutamente horrorizados por la bomba atómica, por el terror atómico, y que implotan en su sentido de la trascendencia de lo que acaba de pasar. Los Beat son poetas y sus implosiones se traducen en la literatura. Ellos sienten que hay una nota que no les suena bien ahí, hay algo que no les parece, pero todavía no saben qué es. Ellos están en el momento, en ese momento en la vida en que usted tiene perfectamente claro que no quiere, todavía no sabe qué es lo que quiere, pero la tiene clarísima de qué es lo que no quiere. Entonces ellos empiezan a dar como unos campanazos sobre un cierto tipo de quiebre en este modo de vida americano que se ve absolutamente esplendoroso. Y van a traducir. Los Beats son un grupo de poetas compuestos por Allen Ginsberg, Carl Solomon, Jack Kerouac, Diane D. Prima, Ramiro de Corso. Varios de ellos van a estar allá. Y hay un poema que le va a hacer Allen Ginsberg a Carl Solomon, uno de los hombres que perdió la mente, digamos, que en todos estos descubrimientos y exploraciones. Se dice en algunas partes: vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los barriadas negras al amanecer en busca de un pinchazo, o sea, de un agujazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua colección celestial del estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que los pobres y los harapientos y los oberosos y los drogadictos pasearon en la noche formando la oscuridad sobrenatural del apartamento de agua fría, flotando. Sobre las cimas de las ciudades contemplando el jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron a los ángeles maometanos tamboleándose por los techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinados en Arkansas y que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de las calaveras. Este es un poema enorme, enorme, y hace alusión a un mundo marginal que lo está dando en ese momento el jazz. Y estos personajes van contando cómo la locura, el delirio, la deshumanización están presentes en toda esta sociedad tan esplendorosa. Y dice que esfinge de cemento y aluminio abrió sus ojos y sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación. Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, Moloch sollozando en los ejércitos, ancianos llorando en los parques, Moloch, la pesadilla de Moloch, Moloch el cinamor, Moloch el metal, Moloch el pasado del juez de los hombres, Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de las tías cruzadas y congresos de tristezas, Moloch cuyos edificios son juicio, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch los pasmados gobiernos, Moloch cuya mente es una maquinaria pura, Moloch cuya sangre es un torrente de dinero, Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos, Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal, Moloch cuya oreja es una tumba humeante. Esto sigue, por eso es un poema muy grande. Ese poema en 1955 lo van a declarar obsceno y lo van a arrestar a él, el poema. Pero aquí se están viendo otras cosas. O sea, por un lado se ve todo este esplendor gigantesco, por el otro lado está surgiendo un jazz profundo, que es el que estos van a oír, buscando en las orillas de este bienestar la razón por la cual no pueden compartir tanta euforia. Son los tiempos de Miles Davis. Y en todos estos tiempos de esta censura moral, precisamente cuando se va a fundar Playboy, es cuando Henry Miller va a escribir Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Sexus, y va a crear una sexualidad fuertísima en la literatura explícita, nunca vista, enloquecedora. Es el tiempo en que la muerte de un viajante va a mostrar que no todo el mundo le va tan bien porque es un vendedor de puerta a puerta que tiene una vida miserable y solitaria. Y esto es Arthur Miller escribiendo desde la miseria de un mundo que aparentemente no tiene sino alegrías y no tiene sino maravillas. Entonces la literatura nos está dando una visión muy diferente de lo que se está viendo en los automóviles y en los cinemas, y en los cines al aire libre donde se hizo la siguiente generación y todos esos cines se hicieron. Entonces aquí están pasando otras cosas diferentes que nos están diciendo que no todo el mundo parece estar viviendo en el mismo lugar. Entonces, por un lado, Dylan Thomas, un poeta fuertísimo, va a morir en esta época, y por él es que cuando venga Bob Dylan tendrá su nombre artístico, de Robert Zimmerman, será por Dylan Thomas, que también está muriendo en estos días de los 50. Del grupo de los Beat hay un hombre que va a recorrer todos los Estados Unidos a dedo, incursionando en el futuro nomadismo, que hará que una cantidad de gente recorra de un lado al otro ese territorio. Se llama Jack Kerouac, y lo va a hacer en el camino, on the road. Y también Jack Kerouac va a crear el espectro de unos seres marginales dentro de la abundancia que se llaman los vagabundos del Dharma. Aquí nos están diciendo otras cosas, por el lado de los blancos.
Por el otro lado, nos va a pasar una cosa que es muy complicada, y es que el sueño americano es blanco. Los covenants son unas condiciones de propiedad que dicen que en los suburbios, en el caso particular de San Luis, pero esto estuvo por todas partes, no se puede alquilar, ceder, vender, parcial ni totalmente ningún tipo de propiedad a personas de color negro, a personas nativas americanas, Native Americans, que es como hablan, como llaman a los indios que teníamos para en las reservaciones, a personas de origen asiático o orientales. Entonces, esto es todo el mundo blanco, anglosajón, protestante, WASP, el que vive en los suburbios. Son muchísimos, son millones, pero son solo esos. Entonces, nada de esto le va a pasar a las comunidades negras porque ellos no tienen acceso a ese modo de vida americano y a ellos todos esos productos no les llegaron y a ellos todo eso no les ha pasado. Mientras las grandes autopistas están llevando a los suburbios y el tren está muriendo porque la llegada de las autopistas a los suburbios mata el ferrocarril hasta que el tren sea capaz de lograr altas velocidades y volver a imponerse. Pero en esta época son los reinos de los automóviles. Allá, donde están los parques, donde están los niños, donde está el barbecue, donde están los dos carros que se lavan el domingo con la manguera y todo y los nuevos productos y las ceras esas que los dejan brillantísimos que usted puede peinar con la gomina mirándose en el carro, ahí no llegan los negros, ni vaya a creer. En las 2 guerras mundiales les conté que se las habían hecho, ¿no? Que les decían que después pensaban que como murieron y pelearon, lo mismo que los blancos iban a tener mejores condiciones de vida, pues no. Llegan aquí y sigue la segregación racial, y siguen las condiciones terribles y los patean en los bares. Entonces ellos empiezan a sentir, cuando la guerra de Corea, que si no desegregan el ejército, no van a pelear a Corea, así de simple, porque el ejército también estaba segregado, de manera que no se podía pasar de un rango básico a ser oficiales y estaban en barracas diferentes. Entonces empieza a revelarse debajo del ponqué, no solamente las grietas que han visto Faulkner y Tennessee Williams. Faulkner, a propósito, es declarado por García Márquez su principal influencia literaria. O sea, dice que de su espíritu es que él entendió muchas cosas. No solamente estos personajes que están dentro del círculo blanco, ven que ahí hay cosas que no, digamos, que no terminan de ser del todo satisfactorias para el alma, sino que las comunidades negras no están metidas ahí, de ninguna manera. Y empiezan, cuando los niveles de bienestar son tan altos, la diferencia se empieza a notar mucho. Porque una cosa es la vida de las comunidades negras y otra cosa es la vida de los suburbios. Y ahí se abre un abismo. Todo el mundo come. No ese es el problema. Es la calidad de vida y la cantidad de oportunidades que están determinadas estrictamente por el color. Entonces, esta situación que la venimos manejando como un problema crítico desde hace rato, desde la guerra de secesión, desde la esclavitud, desde todo, nos va a hacer crisis un día en que una mujer en el estado de Alabama se niega a darle el puesto a un blanco en la parte de atrás de los buses, en donde se tenían que hacer los miembros de la comunidad negra por las leyes de segregación del sur de los Estados Unidos. Y porque estaba todo estaba separado. Habíamos visto que estaban separados las bancas de los parques, las bibliotecas, los colegios, los parques, la misma propiedad, el sistema de propiedad, todo está separado. Entonces, las comunidades negras tenían que sentarse en la parte de atrás de los buses y aún así, si estaban allá y un blanco les pedía el puesto, tenían la obligación de cederle al blanco el puesto simplemente por el color. Esta mujer está cansada, ha trabajado todo el día y no quiere ceder el puesto porque ella tiene derecho a estar sentada ahí. Se llama Rose Parker y la van a detener por incumplir las leyes de segregación del Estado. Y empieza el movimiento por los derechos civiles. Al otro día, una cantidad de miembros de la comunidad negra no van a tomar el bus para ir a trabajar, sino que van a ir a pie, estableciendo un boicot. Un boicot a los buses que hasta que no los desegreguen, no los van a utilizar. Como los carros para los blancos, si los buses no los utilizan, los negros quiebran, porque no es que ellos son los que llegan a trabajar en bus, entonces ahí sí es a otro precio. Y simultáneamente, un padre de familia tiene una niña que para llegar al colegio tiene que atravesar una barriada peligrosísima. Entonces la lleva al colegio para blancos, que queda en una zona mucho mejor y que es mucho más cómodo para que ella estudie. A la niña no la aceptan, porque la niña es negra. Él lleva su caso a un juicio y se produce la primera decisión que apoya a las comunidades negras, la decisión Brown, la prohibición de la segregación de los colegios. De aquí a que esto se haga realidad van a pasar cosas muy graves. Pero ya hay una primera ley, y como Estados Unidos tiene una jurisprudencia en la cual los estudios de caso hacen que cambie la ley, usted puede por un caso individual cambiar la ley, esta decisión empieza a apoyarlos. Y en ese momento, cuando esto está pasando, un reverendo, el reverendo Martin Luther King, entiende la envergadura de las cosas que están sucediendo, inmediatamente empieza a apoyar el movimiento, a liderarlo, a darle la fuerza espiritual, a llevarlo hasta lo más alto del espíritu humano, a mostrar una lección histórica impresionante. El movimiento por los derechos civiles ha comenzado, estamos en el año de 1955, y marchando por las calles, empiezan desde su música, desde sus misas, desde sus historias, a mostrarle al mundo la cara de un rostro que estaba totalmente oculto detrás del bienestar del modo de vida americano, y era la situación que seguían teniendo las comunidades negras en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles iniciará una nueva era en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de la conciencia mundial. La figura de Martin Luther King nos llevará a unos nuevos horizontes del espíritu. Tomando la teoría política de Thoreau y el espíritu del Mahatma Gandhi, marchará por las calles para desegregar el sur. Muchas cosas van a pasar en este periodo que empieza en los 50. Simultáneamente, mientras están dando las marchas por los derechos civiles, la década está marcada por un fenómeno de persecución e intolerancia, de una recordación sumamente delicada e ingrata, el macartismo, que es toda la persecución y la cacería de brujas a todos los que se consideraban antiamericanos por el recién fundado, en un momento de locura, Comité de Actividades Antiamericanas. Van a empezar a aparecer tiras cómicas de niños que no se encuentran felices. Charlie Brown, Carlitos, va a aparecer también en esa época, y son niños tristes, aún en medio de este esplendor. La marcha por los derechos civiles, el macartismo, con todo lo que eso va a implicar en la televisión, en el cine, en la novela negra, en toda la estructura policíaca, en la increíble intelectualidad que en ese momento estaba en los Estados Unidos, en las vertientes críticas que miraban la sociedad con otros ojos, y lo que va a pasar como consecuencia de la guerra de Corea, van a desatar todas estas persecuciones, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los suburbios, de los
Crimelados, de American Graffiti, de los muchachos de gomina, de los enormes automóviles, de las amas de casa llenas de electrodomésticos, de todo este mundo de Ponte de los suburbios, con la angustia existencial de los poetas, con la fuerza de la literatura, con la presencia de otros espíritus, en una sociedad que parecía totalmente en consenso consigo misma, pero que en realidad tenía muchas fuerzas al interior de este aparente conformismo y felicidad. En la producción, Ernesto Díaz, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz fin de semana.